Bienvenidos al documental El Tour del Horror, un video que reflexiona profundamente los sucesos ocurridos en el río Lerma Santiago, dirigido y grabado por nuestros compañeros. ¿Sabías que el río Lerma Santiago es considerado uno de los más contaminados de toda Latinoamérica? Sus aguas están tan llenas de químicos y metales pesados que ponen en riesgo la salud de miles de familias todos los días. El río más contaminado de Latinoamérica está aquí en Jalisco, y cientos de comunidades viven a su lado. Estamos aquí, nuestro primer punto fue el humedal de las Pintas. Es generalmente conocido por las personas como la presa de las Pintas. Sin embargo, con el grupo que venimos acompañando nos acaban de decir que hay que buscar un nombre mucho más ecológico para los lugares en los que estos sucesos están ocurriendo. Una noche, un poco más de 30 años, un olor horrible invadió el pueblo entero. Al día siguiente, el río llevaba una carga de muerte. Miles de peces flotaban sin vida en sus aguas. Desde entonces, ese olor nos invade con mucha frecuencia. El río Santiago nace en Ocotlán, en la ribera oriental del lago de Chapala, y recorre 475 kilómetros hasta desembocar en San Blas, Nayarit. Su industrialización comenzó en 1983, con la primera planta hidroeléctrica de México en la cascada del Salto de Juanacatlán, seguida por fábricas textiles y más tarde, en 1935, la planta de Nestlé en Ocotlán. Durante la segunda mitad del siglo XX, el gobierno mexicano impulsó la industrialización por sustitución de importaciones, construyendo carreteras, trenes y electricidad a lo largo del río, creando el Corredor Industrial de Jalisco. Durante la década de los 70, en el marco del plan de descentralización impulsado por el presidente Luis Echeverría, Jalisco fue promovido como un polo estratégico de desarrollo industrial. La cuenca Lerma-Chapala-Santiago ofrece una disponibilidad de agua para usos industriales en cantidad prácticamente ilimitada. Esto, según lo expresado en la 47ª legislatura de 1972. El mensaje era claro: el crecimiento económico tenía prioridad, incluso si esto implicaba ignorar los costos ambientales. Pronto llegaron empresas transnacionales, como Ciba-Geigy, Ulera Euskadi e IBM. Los pobladores empezaron a notar el cambio. El agua se volvió de colores, el aire olía a químicos y miles de peces aparecieron muertos. Para los años 80 ya había más de 60 fábricas en el Salto, y el río era descrito como un canal de desechos industriales que acabó con la fauna y con la posibilidad de usar sus aguas para cualquier otro propósito. Con el modelo neoliberal de los 80 y 90, la expansión industrial continuó, con leyes ambientales débiles y poca vigilancia. Así, el Santiago pasó de ser un río lleno de vida a uno de los más contaminados de México. Debido a la descarga de desechos industriales, aguas residuales sin tratamiento y agroquímicos, se estima que más de 250 empresas vierten tóxicos directamente a su cauce, especialmente en el corredor industrial de El Salto, sin contar con plantas de tratamiento propias. De acuerdo con el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, entre los años 2004 y 2018 se descargaron al río más de 22 toneladas de sustancias tóxicas y metales pesados. Entre ellos estaban el plomo, el cromo, el zinc, níquel, cadmio y arsénico. A esto también se le suman los coliformes fecales y totales en niveles muy superiores a lo permitido. El río también recibe lixiviados de vertederos, desechos de granjas porcinas y contaminantes de la industria tequilera y agropecuaria, arrastrados desde el río Sula hasta el propio río Santiago. Existen otros contaminantes que son los emergentes. Estos no se encuentran regulados en la normativa, no han sido monitoreados y no son fáciles de quitar. Entre ellos están los fármacos, hormonas, sustancias de higiene personal y los microplásticos. Estos últimos son fragmentos de menos de 5 milímetros. Todos los anteriores tienen un efecto en la salud que aún está por determinarse. Otro problema grave es la falta de oxígeno dispuesta en sus aguas, con niveles altamente bajos. En Chapala es de 0.08, el Muelle de 0.47, el río Sula con 1.33, el Salto Juanacatlán con 0.49, lo que evidencia un ecosistema casi asfixiado. La falta de regulación y supervisión de las autoridades agrava esta situación. Activistas como Raúl Muñoz, del Comité de Defensa Ambiental de El Salto, han denunciado la complacencia de la Comisión Nacional del Agua, señalando que incluso obstaculizan recorridos oficiales y ocultan información sobre descargas sin tratamiento.
Ninguna empresa del Parque Industrial de El Salto tiene su propia planta de tratamiento. Hacen sus descargas directamente a la presa del Ahogado con la complacencia de la Comisión Nacional del Agua. Esta mezcla de contaminantes han provocado graves daños en la salud de las comunidades cercanas, con altos índices de enfermedades respiratorias, renales y cáncer. Encontramos en el humedal del Ahogado. De fondo podemos ver las industrias que contaminan, de las fábricas más cercanas que depositan sus desechos aquí. Podemos ver la espuma, que es signo de los contaminantes, y pues la contaminación que se ve alrededor. Las sustancias presentes son reconocidas por sus efectos carcinógenos y neurotóxicos, capaces de dañar el sistema nervioso, riñones y provocar el cáncer. Además, los impactos se reflejan en la población de municipios como El Salto y Juanacatlán, donde se ha registrado un aumento de casos de cáncer, insuficiencia renal, leucemia, enfermedades respiratorias, problemas dermatológicos y abortos espontáneos. En 2008, la propia COFEPRIS reconoció, aunque nunca publicó formalmente los resultados, que la incidencia del cáncer en El Salto y Juanacatlán era mayor que en otros municipios de Jalisco. El ambiente también muestra signos de deterioro. Los niveles extremadamente bajos de oxígeno disuelto en el agua, aproximadamente de 0.08 a 0.49 en zonas críticas, que imposibilitan la vida acuática, y el aire en torno a la cascada de Juanacatlán está cargado de ácido sulfúrico, el cual es un gas que provoca fatiga, mareos y daños neurológicos en quienes habitan cerca de la zona. La verdad es que el gobierno ha anunciado varias veces que va a limpiar el río Santiago, pero casi siempre esas promesas se quedan cortas o llegan demasiado tarde. Más bien, muchas de esas acciones parecen estar pensadas para justificar el crecimiento industrial, vaya, en lugar de que realmente protejan a las comunidades que se viven cerca. Por ejemplo, en el 2019, el gobernador de Jalisco presentó una estrategia que la nombró Revivamos al Río Santiago 2050, en la cual decía que con 66 acciones, como ampliar las plantas de tratamiento, monitorear la calidad del agua y limpiar la maleza, se había logrado sanear el 75% del río. Incluso firmó el llamado Pacto por el Río Santiago, que supuestamente buscaba involucrar a distintos sectores, pero mientras tanto, varios colectivos y habitantes han denunciado que el propio gobierno sigue impulsando la expansión industrial y urbana, lo que en realidad mantiene el problema. En pocas palabras, muchas de estas medidas han servido más para mejorar la imagen oficial que para atacar las verdaderas causas de la contaminación. En cambio, desde los principios de los 2000 han surgido organizaciones comunitarias que sí han hecho de la diferencia, como lo son el Instituto de Vida, una fundación fundada en Juanacatlán. Fue uno de los primeros en denunciar la emergencia sanitaria y en documentar con evidencia científica los efectos que esta contaminación ha tenido en la salud de las diversas personas de la localidad. La gestión del agua, y como sabemos, pues tiene un montón de concesiones, no hay como un control claro, y hay concesiones para muchísimas industrias, y no hay una regulación o monitoreo conciso o riguroso. Hace poco cambió como unas ciertas normas o cierta legislación en que obligaba que Conagua tenía que decir explícitamente la información tanto de concesiones como de qué contaminantes están emitiendo y quién los está emitiendo. Entonces, cuando cambió esa regulación, hicimos una consulta pública para poder solicitar ese acceso de información y lo negó. Entonces, ante esas negativas se formó un amparo por medio del colectivo de movilización social, que si lo ven de este lado, si se asoman al piso, ahí se ve todavía, si lo ven como desde allá arriba dice Conagua, el nombre del amparo, fue como una movilización social que se hizo amparándonos jurídicamente ante Conagua y para hacer visible o público el mal manejo o ese ocultamiento de la información que se hace por medio de estas instituciones. Y así como ese, hay un montón, si se pueden indagar un poquito más en Jalisco y en toda la República, es una práctica que se ha dado mucho en
institución y en otras instituciones que se operan más o menos de la misma manera. Que en teoría es bueno que estén esas instituciones, deberían de aplicar todo lo que se supone que están hechas, pero en la práctica vemos que están muy limitadas y que es otra cosa totalmente distinta. Rápidamente, el centro. El río Lerma-Santiago alguna vez fue un corredor biológico vibrante, hogar de especies como el charal, el bagre, la carpa y diversas mojarras nativas. Cada una cumplía un papel esencial, pues los peces controlaban poblaciones de insectos, las aves dispersaban semillas y los microorganismos mantenían el equilibrio químico del agua. Este era un sistema vivo, complejo y perfectamente conectado. Hoy, ese equilibrio está fracturado. La contaminación industrial y urbana ha transformado el río. Muchas de estas especies que antes eran comunes han disminuido drásticamente o casi han desaparecido. Incluso los microorganismos que purificaban el agua ahora enfrentan cargas tóxicas que alteran sus procesos biológicos más básicos. Aún así, la vida resiste, pues en las orillas pequeños invertebrados, juncos y algunas especies de aves continúan sus ciclos, recordándonos que la naturaleza puede adaptarse, pero también tiene un límite. Hablar del Lerma-Santiago es reconocer que la salud de un río refleja la salud de toda una comunidad. Si entendemos su biología y respetamos sus ritmos, aún podemos ayudarlo a recuperarse. La vida no ha desaparecido por completo, solo espera que le demos espacio para regresar. El río Santiago no se salvará solo, y tampoco bastan los planes oficiales, llenos de promesas. El gobierno habla de estrategias, como Revivamos el río Santiago 2050. En papel suena bien, sostenibilidad, derechos humanos, reducción de contaminantes, pero en realidad las acciones son lentas, insuficientes y más enfocadas en proteger la economía que en rescatar al río. Entonces, ¿quién puede hacer la diferencia? Nosotros, los ciudadanos, podemos tomar acciones como participar en campañas de limpieza, organizadas por organizaciones civiles y grupos comunitarios, reducir el consumo de plásticos y optar por alternativas más amigables con el medio ambiente, denunciar la contaminación ante las autoridades correspondientes, apoyar iniciativas de recuperación como Revive el río Santiago y participar en programas de educación ambiental y compartir esta información con la comunidad.